Bueno, y estamos de regreso en nuestra entrevista central. Como les decía Hugo, tenemos con nosotros a José Rijo Presbot. Vamos a hablar de presupuesto. Estamos distribuyendo bien el dinero que sale de nuestros bolsillos a través de los impuestos. ¿Sí o no? Muy buenos días. Muy buenos días, un gran placer, Hugo, Marisabel. Buenos días, licenciado Franklin. Es un honor y un privilegio para mí. Para nosotros también. Mira, en estos 3 años, de cada 100 pesos que usted pagó de impuestos, 24 pesos fue para pagar intereses, 32 pesos para transferencia corriente, eso es subsidio y pago de salario de los organismos autónomos descentralizados, 34 pesos para pago de remuneraciones y empleados. Eso te da que de cada 100 pesos que usted ha pagado en estos 3 años, el gobierno ha gastado 90 pesos en 3 gastos. Cuando tú le sumas a eso el gasto de capital más la deuda, nosotros de cada 100 pesos que pagamos en este país en estos últimos 3 años, el gobierno ha gastado 157 pesos. ¿Y los 57? Deuda. Endeudamiento. Eso es lo que yo he preguntado aquí 1000 veces, licenciado, y hemos tenido inclusive el director de presupuesto aquí sentado donde usted está, y hemos planteado, es que el número no da. Cuando tú haces un presupuesto y ese presupuesto, gran parte de él es con préstamos que tú lo vas a cubrir. Es como que tú en tu casa, no hay que ser un genio de la matemática ni de la contabilidad para darse cuenta que si en mi casa yo tengo un presupuesto de 100 pesos y me ingresan 50 y tengo que coger 50 prestados para completar el presupuesto, al cabo del tiempo se me va a acabar. Que no es que el crédito sea malo, es el tipo de crédito. Exacto. Pero esos son efectos. ¿Cuál ha sido la causa? En el año 2008 se inició una carrera de gastos superfluos clientelares que fueron fruto de la campaña de reelección del doctor Leonel Fernández. Ahí se comenzó a conocer en la República Dominicana una política presupuestaria deficitaria. En el 2007 habíamos tenido 4.000 millones de pesos de superávit. Sin embargo, en el 2008 tuvimos un déficit de 54.000 millones de pesos. Y esos 54.000 millones de déficit significa que tú tenías que buscar el dinero prestado para cubrir esos 54.000 millones. Desde ahí hasta la fecha hemos acumulado 640.000 millones de pesos de déficit. En estos 3 años ese es déficit fiscal. En estos 3 años del gobierno del presidente Danilo Medina, llevamos un déficit acumulado de 180.000 millones de pesos. Eso quiere decir que tú has tenido que buscar, además del compromiso del pago de la deuda, tú has tenido que buscar alrededor de 600.000 millones de pesos de endeudamiento en estos 3 años para poder cubrir la parte de la deuda que se te iba cancelando más el déficit. ¿Cómo se sale de esa trampa? Con el pacto fiscal. Pero como al presidente de la República no le importa, y lo digo con mucha responsabilidad, lo que establece la ley en este país, él prefirió violar la Estrategia Nacional de Desarrollo que ordenaba que el pacto fiscal iniciara el 1 de enero de este año 2015 para mantener su popularidad, porque él prefirió su popularidad a enfrentar el grave problema fiscal que tiene la República Dominicana en materia del gasto, porque aquí hay un problema de racionalización del gasto. Si yo le digo, por ejemplo, que el Ministerio de Industria y Comercio se ha gastado 5 millones de pesos mensuales en lo que va de año en alimentos y bebidas, eso significa 240.000 pesos diarios que se gasta el Ministerio de Industria y Comercio. Y si a eso le agrego que el Ministerio de Industria y Comercio tiene 370 millones de pesos en personal fijo, pero tiene 340 en personal temporero, entonces hay un desfase en cuanto a lo que es la ejecución, la asignación de los recursos. Entonces, ese gasto superfluo tiene que ser compensado también con una reforma tributaria real, ¿no? Donde haya una revisión profunda al sistema de impuestos de la República Dominicana. No podemos seguir pagando un 18% de ITEVI. A lo mejor si nosotros
igualamos, ponemos que todo el mundo pague lo mismo, un 7%, puede tener más recaudación y va a ser menos penalizada la gente que menos tiene. Entonces, el sistema nuestro es muy inequitativo. Además, las exenciones, lo que se llama el gasto tributario, que tiene que ver con exoneraciones, que tiene que ver con exenciones. Ahí hay mucho de ITEVIS, porque de 200.000 millones de gasto tributario, de exenciones de este año, unos 88.000 corresponden a ITEVIS, que se debería aplicar a educación o a medicina, que son exentos. Pero esas exenciones son las que permiten las elusiones, las evasiones, ¿no? Mucha gente se rió cuando aquí se habló de que se le iba a poner a la tripita un impuesto, pero es que por tripita pasan otras cosas y se va del impuesto de las otras cosas que... Entonces hay necesidad, además, de un tope del endeudamiento. Es decir, este es un gobierno tan irresponsable, y lo digo con propiedad, de que el año pasado se endeudaron sin pasar por el Congreso en 16.000 millones de pesos. Y lo pasaron para este año como disminución de cuenta por pagar en el año 2015, para pagarlo en el año entero. 15.902 millones exactamente. Y se aprobó en el presupuesto. ¿Usted sabe cuánto ha pagado ya el gobierno en estos 7 meses y medio? 22.400 millones de pesos. Es decir, 6.000 millones de pesos más de lo que le aprobó el Congreso de deuda ilegal y desconocida que no han pasado por el Congreso. Okay. Rijo, ese mismo ministro del cual usted habla, que en el Ministerio de Industria y Comercio se gastan 240.000 pesos diarios en comida, ese mismo fue el que mandó a la sociedad a comer pica pica con Toyota. Ahora, del déficit de 54.000 millones de pesos que tuvimos con el aspecto de la reelección de Leonel Fernández, ¿cómo se gasta ese dinero? Desmenúzame a ver cómo se gasta ese dinero. ¿Cómo la sociedad no se da cuenta que se gastó en eso? Bueno, mira, pongámoslo el 2012, que está más cerca, donde el déficit, según el gobernador del Banco Central, fueron 156.000 millones de pesos. Pero según el presidente Danilo Medina, en su cierre de año, fueron 125.000 millones de pesos. Es decir, no hay una cifra exacta del déficit del año 2012. Por ejemplo, para la rehabilitación de carretera y pavimentación de las calles en la provincia de Santiago Rodríguez, habían presupuestado en el año 2012 4 millones de pesos. Al 31 de mayo se habían ejecutado 707 millones de pesos en pavimentación de calles y carreteras. Todo el déficit. ¿En Santiago Rodríguez? En Santiago Rodríguez. Todo el déficit del año 2012 fue documentado a través de una comisión técnica que presidió don Pancho Álvarez, y estuvimos ahí un grupo de representativos de la sociedad y trabajamos para el Consejo Económico y Social, lo cual fue engavetado y no se le dio ningún curso. Y ahí se identificó cómo es que se produce eso. Porque el déficit, tú puedes planificar un presupuesto con déficit. Tú lo puedes planificar y tú sabes de dónde lo vas a financiar. Ahora, cuando ese déficit es producto no de inversión de capital, sino de gasto corriente, tú lo que estás es gastando el dinero, botando el dinero, porque no va a tener retribución, no va a tener retorno de ese dinero que tú estás invirtiendo. ¿Y hacia dónde nos lleva eso entonces? O sea, con lo que estamos viendo, con que ese es el ritmo que llevamos, ¿hacia dónde nos puede llevar eso? A una crisis, camino hacia Puerto Rico, Grecia. Mucha gente dice que es un poco exagerado. Bueno, pero por ejemplo, yo digo, en el año pasado, en el año 2014, al gobierno le faltaron 43.000 millones de pesos para equilibrar el presupuesto. El presupuesto se equilibra de los ingresos menos los gastos, eso te da superávit o déficit. Y por otro lado tú tienes financiamiento menos pago de deuda. Entonces, el financiamiento menos pago de deuda tiene que ser igual a los ingresos menos los gastos, es decir, un presupuesto equilibrado. El año pasado el déficit fue 72.000 millones de pesos y lo que le sobró de financiamiento nada más fueron 29.000 millones de pesos. Entonces ese es un presupuesto falso porque no se equilibró. Es decir, ya el gobierno el año pasado tuvo problemas para terminar financiando el presupuesto del año 2014. Este año ya va teniendo problemas también, a tal extremo que de acuerdo a la ley de presupuesto del año 2015 se había autorizado a una emisión de bonos hasta 2.500 millones de dólares. Por un subterfugio legal y por el control que tiene el Ejecutivo en el Congreso,
en la emisión de bonos de los 2.500 millones de dólares se introdujo un artículo que decía que podían ampliar esa emisión sin necesidad de ir al Congreso de nuevo. Entonces esa ampliación ya va por 4.200 millones de dólares en lo que va de año. 194.000 millones de pesos en emisión de bonos. ¿Por qué? Entonces, perdónenme, porque ahí quiero conectar con algo con la emisión de bonos. Hasta el año 2012, la deuda nuestra, el 53% lo tenían los organismos multilaterales y laterales. Y solamente un 27% eran en papeles, eran en bonos. Eso está invertido hoy. Danilo Medina en 3 años ha convertido la deuda con multilaterales, Banco Mundial y bilaterales, ha convertido eso ahora el 27% es con los organismos y el 54% es con bonos. Es decir, la deuda nuestra cada día más depende de un mercado especulativo. Es lo que tiene el problema de Puerto Rico. Puerto Rico, su deuda es por bonos emitidos. Y los bonos están en el mercado. Hay varias gente que lo compra, lo negocia, lo intercambia. Entonces tú tienes que negociar con muchas personas cuando te viene un momento de crisis. No es lo mismo si tú tienes que negociar con el Banco Mundial o con el BID. Ya el Banco Mundial este año no le ha desembolsado ni un peso a la República Dominicana. Y el año pasado, de 12.000 millones que tenía que desembolsarle, apenas le desembolsó alrededor de 4.000 millones de pesos. El gobierno argumenta, sin embargo, que su buena calificación de riesgo, que se ha fortalecido, las mismas emisiones de bonos que se han colocado a muy buena tasa, es señal de que las cosas no son como usted está describiendo. ¿Cómo se responde a eso? Mira, Standard & Poor's es cierto que aumentó la calificación de riesgo, disminuyó, porque disminuir, aumentar la calificación de riesgo, menos. Sin embargo, Moody's y Fitch, 2 calificadoras, en el primer semestre de este año calificaron la deuda soberana dominicana altamente especulativa, por el componente de que cada día debemos más en bonos. Entonces, las calificadoras de riesgo hay que evaluar lo que dicen y los momentos en que lo dicen. Además de que están ligados. Ahora, la República Dominicana ha aprovechado un buen momento de que las tasas de interés, por ejemplo, de los Estados Unidos, han estado bajo. Hasta ahora no estamos importando inflación en la República Dominicana, porque la inflación en los países es baja también, pero cuando aumenten los precios, cuando la FED aumente la tasa de interés en los Estados Unidos, eso va a comenzar a afectar inmediatamente la tasa de interés que nosotros estamos colocando en nuestros bonos. Además de que ya llegando a un tope, porque si nosotros ya llegamos al 50% del Producto Interno Bruto, ya la gente va a tener reserva en comprar bonos. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco también de los reclamos que están haciendo algunos sectores de otorgamiento de un porcentaje específico del PIB, como es el caso del sector salud. No se vayan, que regresamos con más.